Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Los pescadores de vigas. Horacio Quiroga cuento. El motivo fue cierto juego de comedor que Mr. Hall no tenía aún, y su fonógrafo fue quien le sirvió de anzuelo. Candy Yu lo vio en la oficina provisoria de la Yerba Company, donde Mr. Hall maniobraba su fonógrafo a puerta abierta. Candy Yu, como buen indígena, no manifestó sorpresa alguna, contentándose con detener su caballo un poco al través delante del chorro de luz, y mirar a otra parte. Pero como un inglés, a la caída de la noche, en mangas de camisa por el calor, y con una botella de whisky al lado, es 100 veces más circunspecto que cualquier mestizo, Mr. Hall no levantó la vista del disco. Con lo que vencido y conquistado, Candy Yu concluyó por arrimar su caballo a la puerta, en cuyo umbral apoyó el codo. Buenas noches, patrón. Linda música. Sí, linda, repuso Mr. Hall. Linda. Repitió el otro. ¿Cuánto ruido? Sí, mucho ruido, asintió Mr. Hall, que hallaba no desprovistas de profundidad las observaciones de su visitante. Candy Yu admiraba los nuevos discos. ¿Te costó mucho a usted, patrón? ¿Costó y qué? Ese hablero y los mozos que cantan. La mirada turbia, inexpresiva e insistente de Mr. Hall, se aclaró. El contador comercial surgía. Oh, cuesta mucho. ¿Y usted quiere comprar? Si usted querés venderme, y contestó llanamente Candy Yu, convencido de la imposibilidad de tal compra. Pero Mr. Hall proseguía mirándolo con pesada fijeza, mientras la membrana saltaba del disco a fuerza de marchas metálicas. Vendo barato a usted y 50 pesos. Candy Yu sacudió la cabeza, sonriendo al aparato y a su maquinista, alternativamente. Mucha plata. No tengo. ¿Usted qué tiene, entonces? El hombre se sonrió de nuevo, sin responder. ¿Dónde usted vive? Prosiguió Mr. Hall, evidentemente decidido a desprenderse de su gramófono. En el puerto. Ah. Yo conozco usted. ¿Y usted llama Candy Yu? Así es. ¿Y usted pesca vigas? A veces, alguna viguita sin dueño y... vendo por vigas. Y 3 vigas aserradas. Yo mando carreta. ¿Conviene? Candy Yu se reía. No tengo ahora. ¿Y esa maquinaria, tiene mucha delicadeza? No. Botón acá, y botón acá y yo enseño. ¿Cuándo tiene madera? Alguna creciente y ahora debe venir una. ¿Y qué palo querés usted? Palo rosa. ¿Conviene? Y no baja ese palo casi nunca y mediante una creciente grande, solamente. Lindo palo. ¿Te gusta palo bueno, a usted? Y usted lleva buen gramófono. ¿Conviene? El mercado prosiguió a son de cantos británicos, el indígena esquivando la vía recta, y el contador acorralándolo en el pequeño círculo de la precisión. En el fondo, y descontados el calor y el whisky, el ciudadano inglés no hacía un mal negocio, cambiando un perro gramófono por varias docenas de bellas tablas, mientras el pescador de vigas, a su vez, entregaba algunos días de habitual trabajo a cuenta de una maquinita prodigiosamente ruidera. Por lo cual el mercado se realizó, a tanto tiempo de plazo. Candy Yu vive en la costa del Paraná, desde hace 30 años. Y si su hígado es aún capaz de combinar cualquier cosa después del último ataque de fiebre, en diciembre pasado, debe vivir todavía unos meses más. Pasa ahora los días sentado en su catre de varas, con el sombrero puesto. Solo sus manos, lívidas arpas veteadas de verde que penden inmensas de las muñecas, como proyectadas en primer término en una fotografía, se mueven monótonamente sin cesar, con temblor del oro implume. Pero en aquel tiempo Candy Yu era otra cosa. Tenía entonces por oficio honorable el cuidado de un bananal ajeno, y poco menos lícito el de pescar vigas. Normalmente, y sobre todo en época decreciente, derivan vigas escapadas de los obrajes, bien que se desprendan de una jangada en formación, bien que un peón bromista corte de un machetazo la soga que las retiene.
Candiyu era poseedor de un anteojo telescopado, y pasaba las mañanas apuntando al agua, hasta que la línea blanquecina de una viga, destacándose en el horizonte montuoso, lo lanzaba en su chalana al encuentro de la presa. Vista la viga a tiempo, la empresa no es extraordinaria, porque la pala de un hombre de coraje, recostado al ando de un pieza de 10x40, vale cualquier remolcador. Allá en el obraje de Castellón, más arriba de Puerto Felicidad, las lluvias habían comenzado después de 75 días de seca absoluta que no dejó llanta en las alzaprimas. El haber realizable del obraje consistía en ese momento en 7.000 vigas, bastante más que una fortuna. Pero como las 2 toneladas de una viga, mientras no están en el puerto, no pesan 2 escrúpulos en caja, Castellón y Cía distaban muchísimas leguas de estar contentos. De Buenos Aires llegaron órdenes de movilización inmediata. El encargado del obraje pidió mulas y alzaprimas. Le respondieron que con el dinero de la primera jangada a recibir le remitirían las mulas, y el gerente contestó que con esas mulas anticipadas, les mandaría la primer jangada. No había modo de entenderse. Castellón subió hasta el obraje y vio el stock de madera en el campamento, sobre la barranca del Ñacanguazú al norte. ¿Cuánto?, preguntó Castellón a su encargado. 35.000 pesos, repuso este. Era lo necesario para trasladar las vigas al Paraná. Y sin contar la estación impropia. Bajo la lluvia que unía en un solo hilo de agua su capa de goma y su caballo, Castellón consideró largo rato el arroyo arremolinado. Señalando luego el torrente con un movimiento del capuchón. ¿Las aguas llegarán a cubrir el salto?, preguntó a su compañero. Si llueve mucho, sí. ¿Tiene todos los hombres en el obraje? Hasta este momento. Esperaba órdenes suyas. Bien, dijo Castellón, creo que vamos a salir bien. Mr. Fernández. Esta misma tarde refuerce la maroma en la barra, y comience a arrimar todas las vigas aquí a la barranca. El arroyo está limpio, según me dijo. Mañana de mañana bajo a Posadas, y desde entonces, con el primer temporal que venga, eche los palos al arroyo. ¿Entiende? Una buena lluvia. El encargado lo miró abriendo cuanto pudo los ojos. La maroma va a ceder antes que lleguen 100 vigas. Ya sé, no importa. Y nos costará muchísimos miles. Volvamos y hablaremos más largo. Fernández se encogió de hombros y silbó a los capataces. En el resto del día, sin lluvia pero empapado en calma de agua, los peones tendieron de una orilla a otra en la barra del arroyo, la cadena de vigas, y el tumbaje de palos comenzó en el campamento. Castellón bajó a Posadas sobre una agua de inundación que iba corriendo 9 millas, y que al salir del Guaira se había alzado 7 metros la noche anterior. Tras gran sequía, grandes lluvias. A mediodía comenzó el diluvio, y durante 52 horas consecutivas el monte tronó de agua. El arroyo, venido a torrente, pasó a rugiente avalancha de agua ladrillo. Los peones, calados hasta los huesos, con su flacura en relieve por la ropa pegada al cuerpo, despeñaban las vigas por la barranca. Cada esfuerzo arrancaba un unísono grito de ánimo, y cuando la monstruosa viga rodaba dando tumbos y se hundía con un cañonazo en el agua, todos los peones lanzaban su ahijú de triunfo. Y luego, los esfuerzos malgastados en el barro líquido, la zafadura de las palancas, las costaladas bajo la lluvia torrencial. Y la fiebre. Bruscamente, por fin, el diluvio cesó. En el súbito silencio circunstante, se oyó el tronar de la lluvia todavía sobre el bosque inmediato. Más sordo y más hondo, el retumbo del Ñacanguazú. Algunas gotas, distanciadas y livianas, caían aún del cielo exhausto. Pero el tiempo proseguía cargado, sin el más ligero soplo. Se respiraba agua, y apenas los peones hubieron descansado un par de horas, la lluvia recomenzó, la lluvia a plomo, maciza y blanca de las crecidas. El trabajo urgía, los sueldos habían subido valientemente y mientras el temporal siguió, los peones continuaron gritando, cayéndose y tumbando bajo el agua fría. En la barra del Ñacanguazú, la barrera flotante contuvo a los primeros palos que llegaron, y resistió arqueada y gimiendo a muchas más. Hasta que al empuje incontrastable de las vigas que llegaban como catapultas contra la maroma, el cable cedió.
Candiyu observaba el río con su anteojo, considerando que la creciente actual, que allí en San Ignacio había subido 2 metros más el día anterior llevándose por lo demás su chalana sería más allá de Posadas, formidable inundación. Las maderas habían comenzado a descender, pero todas ellas, a juzgar por su alta flotación, eran cedros o poco menos, y el pescador reservaba prudentemente sus fuerzas. Esa noche el agua subió 1 metro aún, y a la tarde siguiente Candiyu tuvo la sorpresa de ver en el extremo de su anteojo una barra, una verdadera jangada de vigas sueltas que doblaban la punta de Itacurubi. Madera de lomo blanquecino, y perfectamente seca. Allí estaba su lugar. Saltó en su guabiroba, y paleó al encuentro de la casa. Ahora bien, en una creciente del Alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida. Árboles enteros, desde luego, arrancados de cuajo y con las raíces negras al aire, como pulpos. Vacas y mulas muertas, en compañía de buen lote de animales salvajes ahogados, fusilados o con una flecha plantada aún en el vientre. Altos conos de hormigas amontonadas sobre un raigón. Algún tigre, tal vez. Camalotes y espuma a discreción, sin contar, claro está, las víboras. Candiyu esquivó, derivó, tropezó y volcó muchas veces más de las necesarias para llegar a la presa. Al fin la tuvo. Un machetazo puso al vivo la veta sanguínea del palo rosa, y recostándose a la viga pudo derivar con ella oblicuamente algún trecho. Pero las ramas, los árboles, pasaban sin cesar arrastrándolo. Cambió de táctica. Enlazó su presa, y comenzó entonces la lucha muda y sin tregua, echando silenciosamente el alma a cada palada. Una viga, derivando con una gran creciente, lleva un impulso suficientemente grande para que 3 hombres titubeen antes de atreverse con ella. Pero Candiyu unía su gran aliento, 30 años de piraterías en Río Bajo o Alto, deseando además ser dueño de un gramófono. La noche, negra, le deparó incidentes a su plena satisfacción. El río, a flor de ojo casi, corría velozmente con untuosidad de aceite. A ambos lados pasaban y pasaban sin cesar sombras densas. Un hombre ahogado tropezó con la guabiroba. Candiyu se inclinó y vio que tenía la garganta abierta. Luego visitantes incómodos, víboras al asalto, las mismas que en las crecidas trepan por las ruedas de los vapores hasta los camarotes. El hercúleo trabajo proseguía, la pala temblaba bajo el agua, pero era arrastrado a pesar de todo. Al fin se rindió. Cerró más el ángulo de abordaje, y sumó sus últimas fuerzas para alcanzar el borde de la canal, que rasaba los peñascos del Teyucuaré. Durante 10 minutos el pescador de vigas, los tendones del cuello duros y los pectorales como piedra, hizo lo que jamás volverá a hacer nadie para salir de la canal en una creciente, con una viga a remolque. La guabiroba se estrelló por fin contra las piedras, se tumbó, justamente cuando a Candiyu quedaba la fuerza suficiente y nada más, para sujetar la soga y desplomarse de boca. Solamente un mes más tarde tuvo Mr. Hall sus 3 docenas de tablas, y 20 segundos después, ni más ni menos entregó a Candiyu el gramófono, incluso 20 discos. La firma Castellum y Cia. No obstante la flotilla de lanchas a vapor que lanzó contra las vigas y esto por bastante más de 30 días perdió muchas. Y si alguna vez Castellum llega a San Ignacio y visita a Mr. Hall, admirará sinceramente los muebles del citado contador, hechos de palo rosa.